Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 13 de septiembre de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional y portales informativos. Mensaje político, por Alejandro Lelo de la Red, que se publica en el periódico El Independiente y en el portal CDMX Magazine. Monreal en retirada. ¿Será Harfuch? Ricardo Monreal se descartó para competir por la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno, pues esa postulación ya la decidió la virtual candidata presidencial Claudia Sheinbaum y es para el ex jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Y la evidencia mayor es que el sábado renunció para estar habilitado constitucionalmente y competir por ese cargo. Monreal no lo expresó literal, pero lo dio a entender con precisión. La correlación de fuerzas cambió, y obviamente, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde se ve con claridad cómo están las decisiones, pues no me voy a enfrentar a ellas porque, evidentemente, la gente se inclinará en la opinión, en la encuesta, por quienes sienten que es más cercano a la doctora, en este caso, el más cercano, Harfuch. Y yo no me voy a meter a eso porque entiendo muy bien que en unos días no va a cambiar esa situación. Eso lo explicó Monreal en una entrevista radiofónica de ayer por la mañana, en la cual antes había soltado otra frase contundente que se entiende como que no quiere verse en el espejo de Marcelo Ebrard. Está muy claro todo. La toma de la decisión ya está hecha. No hay forma por ninguna vía. Entonces no quiero yo generar de nueva cuenta alguna actitud inconveniente o de disputa que al final se resuelva de la misma forma en que se resolvió el proceso pasado. Entonces, no, yo no entraré en una etapa de esa. Estoy muy claro. Pero antes de su descarte, Monreal hizo dos jugadas políticas. Ataque a Harfuch con su alfil y un enroque para cuidar la alcaldía Cuauhtémoc que controla él políticamente desde 2015, cuando comenzó a ser delegado en esa demarcación territorial. Las dos jugadas previas de Monreal a su descarte fueron el lunes. La primera, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que pedirá licencia a su cargo para competir por parte de la oposición por la candidatura de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Es evidente la misión que va a desempeñar: lanzarse contra Harfuch. Ella sabe ahora que en realidad no va por la candidatura, pero en una de esas se vuelve a sacar la lotería como en el 2021 cuando ganó la elección en el Cuauhtémoc. Cuevas ha tenido pésima relación con el ex jefe de la policía capitalina, quien influyó con sus subordinados para llevarla a un proceso penal acusada de agresión por parte de dos policías. Ella ha señalado en varias ocasiones que su labor como jefa policial no ha sido eficiente, a grado de aseverar que no sirve para nada, o compararlo con Enrique Peña, pues según ella Harfuch solo tiene posibilidades de ganar la Ciudad de México porque es guapo. Cuevas en público y en privado afirma que tiene mucha información contra Harfuch. La otra jugada de Ricardo Monreal fue que su hija Catalina se destapara este mismo lunes para competir por la candidatura de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc, con el ofrecimiento de recuperarla para el partido. Catalina Monreal es líder del colectivo social feminista Rosa Mexicano, el cual tiene su propia estructura territorial y política en esa demarcación. Otros monrealistas que podrían contender en esa misma demarcación por Morena son Temístocles Villanueva, diputado local, y Néstor Núñez, ex alcalde. Monreal dice ahora que se quedó solo, que ni siquiera aspira a ser senador o diputado federal porque en Morena hay una larga fila de personas que quieren un cargo así, y él no está en la línea de decisión del bastón de Sheinbaum. Y sentencia advierte que la 4T la tiene difícil en la Ciudad de México. Lo veremos.
Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Los bastonazos de Claudia. Luego de la declinación de Ricardo Monreal para buscar la jefatura de gobierno por Morena, quedó claro que Claudia Sheinbaum está usando el bastón de mando que le heredó Andrés Manuel López Obrador para que hiciera y deshiciera a su antojo en la 4T. Apenas hace unos días Monreal aseguraba que iría por el gobierno capitalino, pero ayer cambió de opinión, luego de que la interrelación de las fuerzas dio un giro el jueves pasado, cuando Sheinbaum dio muestra de que efectivamente tiene el mando. El zacatecano fue claro al decir que las decisiones en Morena ya no las toma López Obrador, sino que ahora lo hace Claudia, por lo que a él le queda claro que el candidato de la 4T a jefe de gobierno será Omar García Harfuch. Cuando veo anunciado a Omar, evidentemente queda claro que es su consentido, su elegido, y decido no participar para que no me pase lo del 2017. Claudia siempre fue la consentida de López Obrador, dijo en el programa de Joaquín López Dóriga. El día clave fue esa reunión de la ex jefa de gobierno con legisladores y colaboradores en el World Trade Center para decirles que estarán con ella en su campaña. Esta vez Monreal no quiere autoengañarse y afirma que se baja porque García Harfuch va a ser el elegido, aunque advirtió que no va a ser un día de campo y que la Ciudad de México es de alto riesgo para Morena. En los hechos, el de Zacatecas dio a entender que el presidente no es demócrata porque desde siempre empujó para que fuera Claudia y que ella tampoco lo es, porque ya tiene decidido a su candidato. Hace bien en bajarse. Pero quienes lo conocen dicen que Ricardo es un político que no se puede estar quieto y que ya opera para que le den alguna alcaldía a su gente, primordialmente la Cuauhtémoc, a donde empuja a su hija Catalina, o al diputado Temístocles Villanueva. E incluso los malpensados manifiestan que el anuncio de Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, de buscar la candidatura a jefa de gobierno de la Ciudad de México, lleva la firma de Monreal, a quien ella siempre ha considerado su jefe político. Llama la atención que Sandra afirme que nadie la detendrá en su intento por encabezar el gobierno capitalino. Pero lo mismo ataca a Morena como al Frente Amplio por la Ciudad, donde confluyen PAN, PRI y PRD, los partidos que la llevaron a la alcaldía en 2021. Sería interesante que la alcaldesa explicara por qué partido iría, porque si ya se peleó con todos, solo le quedaría Movimiento Ciudadano, donde su jefe tiene excelente relación con Dante Delgado, que originalmente está pensando en un nombre como candidato. Quizá por ello Sheinbaum nombró más tarde a Ricardo como su enlace territorial de campaña y a Adán Augusto López, coordinador político. Otro detalle en la lucha por la capital es que la secretaria federal de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, que aún aspiraba la candidatura, ahora sí queda fuera, pues al igual que Omar Hamid, tendría que haber renunciado la semana pasada. Parece que Monreal tiene razón y con García Harfuch ya se coció el arroz. Centavitos. Dicen que en política todo es timing. Quien parece dominarlo es Jorge Gaviño, que primero se decantó por la candidatura presidencial de Sheinbaum, aún como vicecoordinador del PRD en Donceles, y ayer de plano se deslindó de su partido, donde no se atrevieron a correrlo, y esperaron a que decidiera irse. Gaviño ya llevaba tiempo como integrante del War Room de Claudia, y aún así lo dejaban como pastor suplente del rebaño amarillo. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Abrazos, no bastonazos. Se despeja el camino para la postulación de Omar García Harfuch a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El exsecretario de Seguridad Pública capitalino no es militante de Morena,
pero es el que encabeza las encuestas y es el delfín de Claudia Sheinbaum quien ya tiene el bastón de mando del movimiento. ¿Qué pasará con los morenos que han trabajado por la candidatura a jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México? Clara Brugada renunció a la alcaldía de Iztapalapa para ir por la Ciudad de México. Las encuestas la colocan poquito abajo de Omar. La mujer tiene carácter. No se va a dejar tan fácilmente. Con Monreal había un compromiso el año pasado para que ya no cantara aquella de José Alfredo que dice: "Diciembre me gustó pa' que te vayas". Se leía como un aviso de su salida de Morena. No fue así. Sabemos que hace meses le ofrecieron ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Eran los tiempos de la reconciliación con AMLO. Ricardo hizo su parte del compromiso y le cumplieron, pero con otro encargo. Entrada la noche, nos enteramos que Claudia Sheinbaum decidió nombrarlo coordinador de organización y enlace territorial, y a Adán Augusto López coordinador político. Fue su premio por no seguir a Marcelo. La misma noche que Claudia recibió el bastón de mando de manos de AMLO, Monreal se destapó para la Ciudad de México, pero cambió el panorama. Ayer hubo un mensaje en la red X del presidente de la Jocopo en el Senado, Eduardo Ramírez, que adelantaba el nombramiento. Envió un reconocimiento al doctor Ricardo Monreal, parlamentario, académico y escritor, que ha decidido sumarse de lleno al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, desistiendo de contender por la Ciudad de México. Después, se produjeron entrevistas del propio Monreal en las que admite que García Harfuch cuenta con la preferencia de la jefa Sheinbaum, quien hoy manda en Morena. Si es en serio y es real que las decisiones políticas ya no las está tomando el presidente López Obrador, le dijo al teacher López Dóriga en su noticiero de Radio Fórmula. Del tema hablamos con Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente de Monreal en el Senado. Parece que Claudia lo escuchó, nos dijo. Esperemos que esta nueva etapa de la 4T sea de abrazos, no de bastonazos. Si hay exclusión, no podrá haber reconciliación. Y llamó a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena a revisar con rigor la impugnación de Ebrard, quien denunció graves irregularidades y pidió se reponga el proceso. Si se equivocan, la respuesta puede convertirse en un boomerang para Morena, un cisma peor que el del 88. Advirtió Mario Delgado, también quiere la Ciudad de México, pero lo está midiendo. Con él no hay problema. Se cuadra ante el bastón de mando. Le preguntamos a Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial del Frente Amplio, sobre la posibilidad de que Marcelo Ebrard se sume a la oposición. Respondió: Marcelo ya fijó una postura. Tiene medio pie fuera de Morena. Él sigue pensando que le van a hacer caso a sus impugnaciones. Lo único que deja claro es que a la candidata de enfrente lo que le sobró es dinero. Si después de los miles de espectaculares, de toda una operación de los servidores de la nación que trabajaron en los lugares donde se iba a levantar la encuesta y de la clarísima línea favorable a Claudia, Marcelo quiere platicar. Claro que nos gustaría conocer su punto de vista. ¿Usted lo ha buscado? ¿Él la ha buscado?, preguntamos. Hemos establecido contacto de manera indirecta. Sé que estuvo fuera el fin de semana. Vamos a ver si esta semana hay un contacto y sobre todo conocer qué es lo que quiere hacer, repuso. La senadora Josefina Vázquez Mota sostenía en sus manos la pancarta que decía "Justicia para las víctimas", cuando nos contó que ayer escuchó a un alto jerarca de la Iglesia Católica decir que México salpica sangre. Era la misma pancarta que integrantes de la bancada del PAN en el Senado esgrimieron en la rueda de prensa convocada en el patio del federalismo, para condenar
el ataque a balazos contra las madres buscadoras en Sonora y solidarizarse con ellas. Las víctimas de desaparición forzada en lo que va de este sexenio suman 44.375 personas, según Julen Rementería, coordinador del Grupo Parlamentario Azul en la Cámara Alta. El también aspirante a gobernador de Veracruz asegura que ese número equivale a 40% del total de desaparecidos en México desde que estos se contabilizan. Nos acercamos a la senadora Vázquez Mota para pedirle que abundara en el tema. Nos dijo: no puedo imaginar un escenario más horrible, doloroso, angustiante, injusto, que una madre y un padre buscando a sus hijos. Son miles de tumbas en el país que no solo salpican sangre, sino dolor y gritos. Esto tiene raíz en la impunidad absoluta, en la complacencia con el crimen organizado que hoy está gobernando este país. Si no es que en muchos territorios es el gobierno real. Vemos cómo se han apoderado de redes de distribución completa. Ayer asesinaron a 3 productores de limón. Cada hora están asesinando a una persona. Ellos cobran su derecho de piso, tienen sus impuestos paralelos, son los dueños de grandes territorios. ¿A poco no? En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Combate a la inseguridad, un fracaso. El combate a la violencia ha sido con la estrategia contra el COVID uno de los mayores fracasos del gobierno del presidente López Obrador. Ya ha pasado de ser una prioridad a convertirse en un repetido discurso de propaganda, abrazos y no balazos, que ha llevado a que en lo que va de su gestión al día de ayer hayan asesinado a 165.519 personas y los desaparecidos rebasaron los 44.000. Estamos hablando de más de 200.000 familias a las que les falta una de los suyos. Y ya no digamos los 800.000 deudos que dejó su política sanitaria ante la pandemia del COVID-19. No obstante, ayer la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, encargada de las mañaneras, destacó su política de abrazos y no balazos, aseguró ha pacificado al país. Y yo le pregunto, ¿qué zona del país ha pacificado? ¿Zacatecas, Veracruz, Tlaxcala, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Morelos, Nayarit, Guerrero, Guanajuato, Colima, Chihuahua, San Luis Potosí, Michoacán, Chiapas, Baja California? Eso lo dijo ayer, cuando a las 9 de la mañana ejecutaban en Guerrero al delegado de la Fiscalía General de la República. El fin de semana le dieron 50 tiros al fiscal territorial en Tierra Caliente. Un coronel del ejército con 5 días en el cargo, en Chiapas, aparecía muerta la maestra secuestrada ante sus alumnos. Y se mandaba al olvido la desaparición de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno. No entiendo por qué insisten en repetir el discurso oficial por encima de la realidad como si la fuera a desplazar. Este gobierno terminará con el mayor número de homicidios dolosos en un sexenio. Y veremos el que viene. Y por allá, entre los deudos de la violencia, quedará el recuerdo y reclamo de abrazos no balazos como el fracaso de una realidad que por años López Obrador dijo que resolvería con su sola llegada a la presidencia el 1 de diciembre de 2018. Y mire usted cómo vamos. Retales. 1. Delirante. La secretaria de Seguridad de Morelos, Alicia Vázquez, declaró que no se han logrado erradicar los robos porque las víctimas siempre denuncian después de que se consumen. Le digo, es demencial de ocurrencias y de incapacidad. 2. Entre la antesala del Pleno de la Corte, tras la sesión del martes,
Arturo Saldívar le espetó a Alberto Pérez Dayán: a mí no me hables así. A lo que le respondió: así hablo yo, y si quieres lo resolvemos de otro modo, que fue cuando el ministro obradorista abandonó apresuradamente el salón en medio de todos sus colegas. Y 3. Candidato. Samuel García, enloquecido por el destape de López Obrador, ya se ve candidato presidencial de Movimiento Ciudadano y reparte encuestas donde aparece en segundo lugar por encima de Xóchitl y debajo de Claudia. El fin va el presidente a Nuevo León, a seguirle dando cuerda y él a dejarse que se la dé. La polémica, por Daniel Camargo Hernández, que se publica en el portal Cuestión de Polémica. El gabinete de Delfina Gómez. Claudia Sheinbaum podría acudir a la toma de protesta de Delfina Gómez. Fue invitada y al momento no ha confirmado su asistencia. Será mañana 14 de septiembre que veremos si asiste en carácter de invitada especial a acompañar a su amiga, que rendirá protesta como gobernadora constitucional del Estado de México para el periodo 2023-2029. Se prevé que al recinto legislativo, lugar donde Delfina Gómez hará su toma de protesta y dé su primer mensaje, acudan unos 100 invitados especiales. En primera lista están, además del presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum, gobernadoras y gobernadores de Morena, diputados federales, senadores y dirigentes nacionales de partidos políticos. Veremos cuántos rechazan la invitación. Y un detalle: al menos los diputados locales de Morena les llegó una circular donde tienen expresamente prohibido acercarse al presidente López Obrador con la intención de tomarse una fotografía. Veremos quién resiste la tentación. En torno a los actos de toma de protesta y posterior mensaje político de la próxima gobernadora mexiquense, se tiene previsto un fuerte pero discreto operativo de seguridad a la presencia de López Obrador y la concentración de diversos hombres de negocios, jerarcas, mandatarios, estrellas del deporte y del espectáculo. Amerita que sea el aún vivo Estado Mayor Presidencial quien se haga cargo. Además, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano desplegarán más de 500 elementos al interior y exterior, tanto de la Cámara de Diputados como del Teatro Morelos de Toluca. Estarán coordinados en 3 círculos concéntricos de seguridad en los que participará personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de las policías municipales de Toluca y localidades vecinas. Los cuerpos de rescate, socorro y protección civil también tienen preparado un operativo especial que tendrá unidades concentradas en puntos clave, cercanos al Teatro de Toluca y otros en carácter ambulatorio que podrían movilizarse si son requeridos. Hoy por la tarde, en punto de las 4, desde Palacio de Gobierno en Toluca, Delfina Gómez Álvarez dará un mensaje a medios de comunicación. En el mensaje se prevé que la gobernadora electa, Delfina Gómez Álvarez, dé a conocer los nombres de quienes integrarán su gabinete, que hasta el momento se ha mantenido como secreto de Estado, pero que ayer, me aseguran, fue presentado para visto bueno al presidente López en Palacio Nacional. El próximo gabinete legal y ampliado tendrá 2 niveles. El definitivo, que integrarán aquellos que serán designados para ocupar cargos prioritarios que los mantendrán atados para buscar un cargo de elección popular, pero que no tendrán garantizada la permanencia durante los siguientes 6 años. Y el segundo nivel, que será designado con miras a durar del 15 de septiembre al 15 de diciembre, pues después de esa fecha tendrán que cubrir otras tareas eminentemente electorales. Veremos quiénes conforman las listas. De entrada, entre los nombres que se siguen barajando está Horacio Duarte Olivares o Alejandro Encinas para la Secretaría General de Gobierno, Norberto Morales Poblete como secretario del Trabajo, Pepe Coutolenc como secretario del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rafael Flores para la Oficialía Mayor. En la Secretaría de Seguridad,
por recomendación del general Luis Crescencio, podría llegar un general militar, tal como lo hemos mencionado hace semanas en este espacio. Francisco Vázquez Rodríguez para la Secretaría Técnica y en la vocería Nayeli Gómez, entre otros. Habrá sorpresas, me dijo ayer una fuente cercana. Ni Higinio Martínez ni Óscar González serán parte del gabinete, pero es claro que tendrán una importante representación dentro del mismo. El equilibrio que busca la gobernadora electa Delfina Gómez dependerá en gran medida de ello. Uso de razón, por Pablo Iriart, que se publica en el periódico El Financiero. En marcha la destrucción de las Fuerzas Armadas. Ante los ojos de quien quiera ver, el presidente López Obrador está destruyendo al ejército mexicano. ¿No lo vemos? ¿O hacemos como que no vemos? Calamidad de los tiempos cuando los locos guían a los ciegos, dice Shakespeare en El Rey Lear. AMLO viene llegando de Chile, donde lamentó que el ejército de ese país tomara el poder por la fuerza para ejercer una función que no es la suya. Y aquí empodera a nuestras Fuerzas Armadas con una finalidad aviesa: pervertirlas. Los militares en México, en Chile y en el país que sea, están entrenados para la guerra y no para gobernar. En el presupuesto se solicitó un aumento de 132% para la Secretaría de la Defensa, mientras a Educación se asigna el menor presupuesto en relación con el PIB desde hace 8 años. ¿Qué país nos va a invadir para darle al ejército 243.433 millones de pesos? Ninguno. A nuestro ejército se le están dando más y más tareas de gobierno, en áreas donde hay dinero, mucho dinero para corromperlo. Subrayo, el nuestro ejército, porque es el único que reconoce la Constitución, y quienes hoy gobiernan estuvieron del lado del EZLN cuando ese grupo armado le declaró la guerra al Ejército Nacional Mexicano. El presidente los reúne en privado para decirle a los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas que sean benevolentes con los ejércitos ilegales de los narcotraficantes, y los llena de negocios, de los recursos entregados y las asignaciones de contratos que realizan las Fuerzas Armadas sin necesidad de concursar. Nadie puede saber nada porque están sellados con la secrecía de seguridad nacional. Nuestro compañero Aldo Munguía informó en estas páginas desde el lunes que el presupuesto solicitado para el ejército consiste en 120,000 millones de pesos para que los ejerza en el Tren Maya, más de 15,172 millones para gastar en los aeropuertos que el gobierno le ha cedido, aparte de 1,500 millones para el aeropuerto Felipe Ángeles, y una cantidad más para la aerolínea que se pretende crear. López Obrador le entregó a las Fuerzas Armadas los aeropuertos de Nogales, Nuevo Laredo, Uruapan, Haifa, Tamuín, Ciudad Victoria, Puebla, Ixtepec, Palenque, Campeche, Chetumal, Tulum y Toluca. Además, le dieron el control de suministros de combustibles que realizaba Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Es decir, la comercialización de turbocina en terminales aéreas que controla. Les entregaron los puertos, las aduanas, los trenes Maya y el Transpeninsular, más la construcción de las sucursales de los bancos del bienestar, ductos de Pemex y el control y operación del espacio aéreo. Con los votos de la coalición gobernante y del PRI en el Senado, salvo Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes, a propuesta del presidente, les entregaron la Guardia Nacional. Falso resultó el argumento de AMLO en el sentido de que daba al ejército la construcción del Tren Maya porque los militares sí cumplen, no como las empresas privadas. El Tren Maya iba a costar 120,000 millones de pesos, y los cálculos de Hacienda ya lo ponen en 500,000 millones de pesos.
Entrevista de Rogelio Ramírez de la O con Joaquín López Dóriga. Y es falso que esas obras las construyan los militares. El ejército subcontrata a las empresas privadas que fueron desplazadas por la decisión del presidente de entregar la obra a las Fuerzas Armadas. Las subcontrataciones, sin licitar, se hacen con sobrecosto que llegan hasta 30%. ¿No es así? A ver, abran la información a los ciudadanos que con sus impuestos pagan los elefantes blancos utilizados para destruir a las Fuerzas Armadas. El riesgo mayor de cederle al ejército todo lo que AMLO le ha entregado es que se corrompa de la peor manera con el narcotráfico. Así ha ocurrido con excepciones, pero ¿qué se puede generalizar? Veamos la ruta del tráfico de drogas, que es lo que el presidente, con o sin intención, ha entregado a las Fuerzas Armadas. La droga entra por los puertos que controlan. Se pueden mover por el espacio aéreo que controlan. Se baja en los aeropuertos que controlan. Se podrá ir del Golfo al Pacífico por el ferrocarril interoceánico que controlarán. Se pasa por las aduanas que les entregaron. Y los encargados de perseguir al narco también son ellos. Tenemos ante nosotros en marcha la destrucción de nuestras Fuerzas Armadas. Y no es obra de un osado agresor extranjero, sino de un extraño enemigo, su comandante supremo. ¿No lo vemos? Historias de reportero, por Carlos Lórez de Mola, que se publica en el periódico El Universal. El rico Nico. Frente al restaurante La Buena Barra de Polanco, en una torre ubicada en la zona más exclusiva de la Ciudad de México, entran y salen funcionarios de la 4T y empresarios influyentes. Ahí despacha Nicolás Molinedo, integrante del círculo cercano del presidente López Obrador, que se volvió intermediario para hacer negocios con el gobierno, según relatos de quienes han acudido al lugar. Nico, como le dicen todos en el obradorato, se volvió famoso porque era el encargado de ir al volante del icónico Tsuru que transportaba a AMLO cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal. Nico no era un chofer convencional. De entrada su sueldo no era de chofer. Ganaba el equivalente a un subsecretario. Luego el propio López Obrador admitió que sus tareas iban mucho más allá de manejar el automóvil símbolo de la austeridad. Era el jefe de logística, supervisaba la seguridad y era hombre de todas las confianzas de AMLO. La influencia, el poder y el dinero de Nico fueron creciendo y han llegado a un clímax ahora que su pasajero de honor es presidente de la República. Se le ven restaurantes exclusivos, paga abultadas cuentas, promete apoyos políticos, impulsa candidatos, amarra negocios. Incluso nuestro colega Claudio Ochoa lo atestiguó y relató en su columna del Universal. Nico tiene a un hijo de regidor, un excuñado y socio de secretario del ayuntamiento justo en Tulum, y a un primo que ha encabezado aduanas, de donde salió bajo sospecha, y el multimillonario proyecto del tren transísmico. Nico y los suyos ya son terratenientes. Un reportaje de Isabela González presentado anoche en Latinus revela que los hijos de Nicolás Molinedo son propietarios de 64 hectáreas enfrente de una de las estaciones estelares del Tren Maya, la de Tulum, y ya las empezaron a desarrollar. De entrada ya tienen un parque turístico con un cenote, palapas, área de comida, regaderas. El parque ocupa una mínima parte del terreno. Hay mucho aún para seguir haciendo negocio. Ya se imaginarán lo que va a subir de precio esos terrenos de Nico y familia con el Tren Maya. Ni modo de no acordarnos de que cuando AMLO canceló el aeropuerto de Texcoco dijo que lo hacía porque en los alrededores muchos allegados a Peña Nieto habían comprado terrenos para especular.
Plop. Sacia morbos. El 29 de agosto, en estas historias de reportero, enlisté una serie de dudas por las que no creía que Ricardo Monreal fuera el candidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México, como se decía, que sucedería a raíz de un acuerdo político. Ese cargo no estaba en la lista de premios de consolación para las corcholatas derrotadas. AMLO no le tiene confianza y no le iba a dar las llaves del presupuesto de la Ciudad de México. Ayer se confirmó, Monreal ya no hará un segundo baile de comparsa. Con el de Claudia fue suficiente. Se bajó de la contienda capitalina, dejando claro que todo está negociado para que el candidato sea Omar García Harfuch. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional y portales informativos, en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 13 de septiembre de 2023. Tenga usted un excelente día. Lo invito a que también escuche la audiosíntesis a través de Spotify, Amazon Music, Deezer y pues también está en Alexa. Usted puede decir a su bocina inteligente: Alexa, quiero escuchar el podcast de audiosíntesis, y la podrá escuchar. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.